Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíldoras. Hoy vamos a concluir todo lo relativo a este tema introductorio. Vamos a repasar algunas características de la inmunidad adaptativa, las fases de la respuesta y por último hablaremos de las enfermedades que suceden cuando no funciona bien el sistema inmunitario. Os recuerdo que las características de la inmunidad adaptativa más o menos se resumían en estas 6, lo vimos en píldoras anteriores, pero quiero resaltar hoy dos. La capacidad de diversidad, es decir, de responder a una gran colección de patógenos, más de 10 a la 11, acordaros, y la capacidad de memoria de este nivel 3 de inmunidad adaptativa, de dejar unas pocas células en circulación que recuerdan el patógeno. Ambas capacidades, ambas características recaen en el hecho de que el sistema inmune adaptativo se organiza en clones. Así que tanto los linfocitos T como los linfocitos B se organizan en clones. ¿Cómo funciona esto? Pues fijaros, en la imagen tenemos arriba los supuestos 10 a la 11 clones de células B y de pronto llega un agente infeccioso, como veis. Este agente infeccioso pues reconocerá o será reconocido por uno o unos pocos de estos clones. Esos pocos clones entrarán en una serie de rondas de mitosis, de reproducción celular y producirán una gran colección de células todas idénticas entre sí y dirigidas frente al mismo patógeno. Por esto se llama clon, porque son todas células iguales. Finalmente, muchas de estas células se diferenciarán en células plasmáticas, que son auténticas fábricas de síntesis de proteínas, y no de cualquier proteína, sino de inmunoglobulinas, pero unas pocas de estas células B, ya proliferadas, van a diferenciarse en células de memoria, esas células que van a vivir por largo tiempo en nuestra circulación, que se van a autorrenovar y que serán las responsables de que si este patógeno nos vuelve a infectar en el futuro, podamos responder con mucha más agilidad y mucha más fortaleza. En la última etapa, como os decía, las plasmáticas van a producir inmunoglobulinas, incluso pueden migrar a la médula ósea para hacerlo, y ya toda esta gran cantidad de inmunoglobulinas lo que va a hacer es neutralizar completamente la infección y deshacernos de ella. Todos los elementos de la respuesta inmunitaria de los niveles 2, innato y 3, adaptativo, están perfectamente coordinados y solo quiero que veáis aquí el papel central que toman los linfocitos T cooperadores. Como veis, van a cooperar con células innatas, como son las dendríticas, como son los macrófagos o como son los linfocitos NK, y a la vez van a coordinarse con células adaptativas, como son los T citotóxicos o como son los linfocitos B, para que estos sinteticen inmunoglobulinas, como acabamos de ver, inmunoglobulinas que van a tener una serie de efectos que veremos en un segundo. Por ejemplo, frente a una célula infectada por un virus, vamos a tener herramientas adaptativas, las T citotóxicas, y herramientas innatas, las células NK. Y los anticuerpos van a producir efectos en distintos tipos celulares, como va a ser el fomentar la fagocitosis por los macrófagos, o como va a ser la degranulación de eosinófilos o mastocitos, o como puede ser también activar el sistema de complemento. Así que, como veis, todos los elementos que hemos visto son muy especializados, pero actúan en cooperación. ¿Y cuáles son las fases de activación de las células, tanto innatas como adaptativas? Pues lo primero es que tienen que reconocer algo extraño. Ni un fagocito, ni una célula B, ni una célula T se van a activar si no reconocen de alguna manera el antígeno. Ya veremos cómo en píldoras sucesivas. Una vez que han reconocido la sustancia extraña, entrarán en una fase en la que el interior celular se va a activar, se va a hacer esta activación por transducción de señales bioquímicas. Van a ser distintas en cada tipo celular, pero en cada caso van a llevar a unas consecuencias o efectos. Así que la fase efectora, en el caso de las células innatas que hemos dibujado, será la fagocitosis del patógeno. En el caso de las células B, el efecto final será la síntesis de inmunoglobulinas, y en el caso de las células T hay múltiples efectos. En algunos casos se sintetizarán citocinas para señalizar a otras células, pero en otros casos se sintetizarán proteínas que maten las células infectadas. Nos queda por ver qué sucede cuando fallan algunas de estas herramientas, algunos de estos elementos, y aquí resumimos cuáles son las principales patologías del sistema inmunitario. Empezamos por los errores. Cuando hay una respuesta defectuosa a antígenos propios, que por lo tanto deben ser inocuos, es cuando hablamos de autoinmunidad. Por ejemplo, cuando una persona tiene anticuerpos frente al ADN, que es una estructura que tenemos en todas nuestras células, esto se puede traducir en la patología lupus eritematoso sistémico,
que tiene características estas manchas en la cara en forma de alas de mariposa. Es solamente un ejemplo, tenéis otro en la tabla. Otro segundo tipo de patología son los excesos. Hay una respuesta exagerada a sustancias que, aunque son ajenas a nuestro organismo, debieran ser inocuas. ¿Y cuáles son estas sustancias? Pues todos los alimentos o todos los pólenes en suspensión en el aire. Esto produce las alergias. Un ejemplo es una reacción a los pólenes o incluso a picaduras de insectos y que nos puede producir, en el caso de los pólenes, pues una reacción de rinitis, de congestión nasal. El tercer gran grupo de patologías son los defectos, cuando no se responde a un patógeno y que va a ser dañino. Estos defectos pueden ser genéticos, que tengamos mal alguna proteína de nuestras defensas, o pueden ser secundarios a otras circunstancias como la infección por virus. Una de las más conocidas de estas inmunodeficiencias es el SIDA, que se produce cuando hemos tenido la infección por VIH y así ante un hongo patógeno, como es el que tenemos en la imagen, la cándida, no hay respuesta y además estos pacientes pueden desarrollar unos tumores en la piel poco habituales, como es el sarcoma de Kaposi. Por último, en esta tabla aparecen un grupo de patologías que, si bien no son un defecto de la respuesta, son un inconveniente, que es el rechazo de los trasplantes. En el caso de estas situaciones se rechaza debido a que no se reconocen las proteínas HLA del individuo que nos ha donado el hígado, el corazón o el riñón, por ejemplo. Y este rechazo es totalmente indeseable por los costes que tiene la cirugía y todo el sistema de puesta en marcha del trasplante. Así que hemos hablado de qué es la respuesta clonal en la inmunidad específica, cómo colaboran los distintos elementos innatos y adaptativos, cuáles son las fases de la respuesta inmunitaria. Hemos visto los conceptos básicos de inmunopatología, como autoinmunidad, alergia e inmunodeficiencias, y hemos hablado de los inconvenientes de la inmunidad que nos importan mucho en el rechazo de los trasplantes. Si todo esto te ha quedado claro, deberías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántos clones se activan tras una infección? ¿Tras la activación de las células B se genera memoria inmunitaria? ¿Cuál es la célula coordinadora de la respuesta inmune adaptativa? En el caso de la infección viral, ¿qué células innatas y adaptativas podrían actuar? ¿Cuál es la primera fase de la respuesta inmunitaria celular? ¿Cómo se llaman las patologías que resultan de la respuesta errónea a estructuras propias? Y por último, ¿cuáles son las inmunodeficiencias de origen genético? ¿Son siempre genéticas? Si todo esto te ha quedado claro, puedes pasar a la píldora siguiente, pero si aún tienes dudas, vuelve a verla y vuelve a autoevaluarte. Tú y yo nos vemos en la próxima.